Bien, bueno, en esta oportunidad vamos con una sintaxis de lo que representa el capítulo de sistema muscular, médula espinal y sistema nervioso, ¿no? Empezamos con sistema muscular, el capítulo 11 de su bibliografía, Tórtora, 15ª edición. En esta sintaxis de esta presentación mencionemos que el sistema muscular está compuesto por 700 músculos con un recubrimiento que consiste en tejido conectivo, tal como se ha mencionado en el capítulo 4 justamente de Tórtora. ¿Sí? Entonces vayamos a la descripción del tejido muscular. Básicamente, Tórtora, al ser un libro que me muestra conceptos anatómicos y fisiológicos, justamente en el parámetro fisiológico me indica los movimientos de los músculos. Para tal descripción me menciona el origen de los músculos. ¿Qué es el origen? Es la fijación del tendón de un músculo a un hueso estacionario. Quiere decir un hueso que no va a participar en un movimiento en un momento dado. Repito, origen es la fijación del tendón de un músculo a un hueso estacionario. Un hueso estacionario, aquel que no participa en un movimiento en un momento dado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se realiza el movimiento? Se realiza ejerciendo fuerza en los tendones y esta fuerza tracciona a los huesos, tal como lo vemos en los movimientos de flexión, extensión, o como si alguno de ustedes va al gimnasio, va levantando mancuernas, ¿y qué hace? Ejerce fuerza en los tendones para traccionar al hueso. Entonces, el punto de inserción lo define Tórtora como el punto de fijación del tendón de un músculo a un hueso móvil. Repito, en un momento dado. ¿Por qué repito la palabra en un momento dado? Porque un segmento óseo puede estar estático en un movimiento, inmóvil en otro movimiento. Es por eso que los diferentes movimientos que realiza el cuerpo pueden hacer participar a segmentos óseos en un movimiento de manera estática en un momento y de manera móvil en otro movimiento. Tenemos un ejemplo del sistema de palancas que nos los pone Tórtora, donde ejemplifica los siguientes conceptos. Ejemplo, punto de equilibrio, o lo llamamos punto de apoyo. ¿Cómo lo van a abreviar? PE. Tenemos otro, se lo va a llamar esfuerzo o potencia. Es el que causa el movimiento. Y tenemos con la abreviatura R la carga o resistencia que se va a oponer al movimiento. Entonces, cuando ustedes o una bailarina de ballet, imagínense muchos que han visto una película o han visto en persona o algunos practican o algunas practican, puede ser. Entonces, ¿qué hacen? Se colocan de puntas sobre el peso corporal sobre la punta de los dedos, por ejemplo, la punta de los dedos del pie. Entonces, el punto de apoyo constituye este segmento, la articulación metatarsofalángica. Ese es el punto de apoyo. ¿Quién está haciendo el esfuerzo o potencia para el movimiento? Los músculos flexores de la pierna que están en la cara posterior. ¿Y cuál es el punto de resistencia? La porción intermedia en el tarso. Eso va a ser el segmento de resistencia. Y en su libro tiene muchas más otras ejemplificaciones sobre el sistema de palancas. Bien, hay un resumen entonces sobre esto que nos menciona Tórtora. Bueno, tenemos la disposición de los fascículos. Os repito, en torno a su bibliografía. Cuando ustedes o los que aprueben lleguen a primer año, se van a topar con libros como Keimur, Henry Rubier, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dicen estos libros? Nos toman de la misma manera la disposición de los fascículos, pero de una manera más amplia. Su libro es un libro base para la carrera. Entonces, ¿qué dice su libro base? Dice la disposición de las fibras en paralelo. Ahí están, las fibras en paralelo. Donde tenemos de color blanquecino los tendones en los extremos. El ejemplo A. Esto es la disposición del fascículo en paralelo, como dice Tórtora.
Ejemplo de un músculo que tenga esta disposición. El esternoioideo, que está en los músculos anteriores del cuello. ¿Sí? El esternoioideo. Entonces, es un ejemplo de la disposición de fascículos en forma paralela. Tenemos otro que nos dice su libro. Cuando lleguen a la parte de anatomía como Kay Moore, van a complementar conceptos, no van a contradecir conceptos, van a complementar conceptos, nada más. Esto es el ejemplo de fusiforme, por ejemplo, donde dice el vientre es más ancho en el segmento medial. Ahí está, el vientre es más ancho en el segmento medial. Y la misma disposición de los tendones a los extremos. Entonces, ejemplo de esto, su libro para el ejemplo de fusiforme lo menciona el músculo digástrico, situado en la parte superior del cuello. Es un músculo supraioideo, ¿sí? Que ustedes lo tienen también con origen, inserción, inervación y función en su literatura. D, este es un músculo circular, ¿no? Ahí está un músculo circular. Ejemplo de un músculo circular, el orbicular del ojo. Otro ejemplo, el esfínter anal también, el esfínter uretral. Son músculos circulares que tienen esa disposición. Entonces, miren que yo estoy agarrando lo mismo que ustedes tienen que hacer. Agarrar un gráfico y definirlo. Estoy definiendo A, estoy dando el ejemplo. Estoy agarrando B, estoy dando el ejemplo. Estoy agarrando D, estoy dando el ejemplo. Tengo que conceptuar, porque a lo largo de toda mi vida profesional voy a ver esta disposición de estructuras musculares, entonces tengo que saber conceptuar. En su libro, repito, en su libro, tienen este músculo en forma triangular, dice, para su literatura, y lo van a complementar con Kay Moore, que dice otro concepto. Bueno, cuando los que aprueben lleguen a anatomía. Entonces, ¿qué dice de este triangular? En ejemplo, está el pectoral mayor, por ejemplo, ¿no? Ahí está, tiene la forma triangular. Y en el inciso F tenemos estos que se los llaman peniformes, parecidos a plumas. Eso quiere decir peniforme. Entonces, miren, tenemos los unipeniformes. Estos son unipeniformes, donde el tendón está de manera lateral y el fascículo muscular de la misma manera. Tiene disposición solo a un lado del tendón. Esto se lo denomina bipeniforme. ¿Por qué se lo denomina bipeniforme? Porque al tendón lo ubicamos al medio y a los penachos musculares a ambos lados, a la derecha e izquierda. Por eso lo voy a denominar bipeniforme. En el otro ejemplo, acá en esto que lo voy a llamar multipeniforme, dice Tórtora, son múltiples penachos, múltiples tendones. Entonces acá están múltiples tendones y la disposición de las fibras musculares a los lados. En ejemplo de multipeniforme, el músculo deltoides. En ejemplo de bipeniforme, uno de los fascículos musculares del cuádriceps, se lo llama recto anterior del fémur. Y en ejemplo del unipeniforme, tenemos el músculo extensor común de los dedos del pie. Extensor común de los dedos del pie. Bueno, entonces ahí están los ejemplos, las disposiciones de los fascículos musculares y los conceptos que tenemos que llevar. Bueno, entiendan que esta clase la tenemos que resumir 3 capítulos, entonces vamos con estos esquemas, ¿no? Que nos ayudan a estos resúmenes y llevarnos algunos conceptos claros. Entonces, para la coordinación muscular se tiene que realizar un tipo de movimiento. En ejemplo de los movimientos, le voy a dar conceptos a grupos musculares. ¿Cómo? Voy a decir, los músculos agonistas son aquellos músculos que inician el movimiento. Como inician el movimiento, le voy a denominar motor primario. Tengo músculos que se oponen al movimiento. Entonces, los voy a denominar antagonistas. Se estiran y ceden los efectos para que el agonista realice e inicie el movimiento, ¿no? Pero eso, como complementando el concepto que dice Tórtora, se oponen al movimiento. Esa es su función básica del antagonista. Si bien se estira y cede al efecto del agonista, su función básica es oponerse al agonista. ¿Qué es el sinergista? El que ayuda al agonista.
tenemos como nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, ¿no? ¿Qué hacen nuestros mejores amigos? Nos ayudan. Entonces, el sinergista ayuda al motor primario. ¿Y qué hacen los fijadores? Estabilizan el origen del agonista, ¿sí? Entonces, tenemos esta serie de coordinación muscular para realizar un movimiento. Ejemplo, la escritura. ¿Quiénes están iniciando el movimiento? Los anteriores del antebrazo. ¿Quiénes se oponen? Los posteriores del antebrazo. ¿Quiénes ayudan? Dicen, el bíceps ayuda a la escritura. Es un agonista. ¿Y quién estabiliza? Los extremos fijadores, los que estabilizan el origen del agonista, en la porción del codo, por ejemplo. La mayoría de estos flexores anteriores del antebrazo se originan en un detalle óseo, se lo llama el epicóndilo medial, ¿sí? Del húmero, ¿no? Entonces ahí está, se está estabilizando en el origen y eso corresponde a fijadores. Bueno, ahí el ejemplo con la escritura, que no estaba mencionado en su libro, pero nos va a ayudar a comprender este concepto. Entonces, tenemos músculos en la cabeza, en estos 700 músculos están distribuidos en diferentes partes de nuestro cuerpo, cabeza, cuello, tórax, extremidades superiores, extremidades inferiores. Vayamos por los de la cabeza. Entonces, en la cabeza, ¿cómo es que Tortora los organiza? Tortora los organiza de la siguiente manera. Tenemos músculos de la cabeza. Ejemplo, en el cuero cabelludo, ¿no? ¿Cuál es el músculo en el cuero cabelludo? El occipito frontal. Se va a subdividir, dice Tortora en el recuadro que nos presenta, en el vientre frontal y en el vientre occipital. Y hace esta función, ¿no? Entonces, corruga, muestra la expresión de admiración. Miren, la corrugación en la frente. Por eso hay cámara, ¿no? Algunos que pueden manejar Zoom me tendrán fijado. Y ahí la característica de que esta clase sea sincrónica, ¿no? Entonces ahí pueden visualizar la expresión facial que estoy realizando. Tenemos a nivel de la boca el depresor del ángulo de la boca. El depresor del ángulo de la boca tiene, acá lo hemos dividido en dos segmentos a los músculos. Uno que están en la parte inferior del labio inferior y otros que están por encima y lateral, este segundo grupo, ¿no? Entonces, grupo 2, grupo 1 lo vamos a poner. Grupo 1, miren, depresor del ángulo de la boca. Está situado justo para deprimir el ángulo de la boca en la tristeza. Depresor el labio inferior, las muecas, ¿no? Y el mentoniano, que empuja al labio inferior y permite completar los bucheos, ¿no? Ahí la característica de tristeza. Tenemos otros. El orbicular de la boca, alrededor de la boca. El cigomático mayor y el cigomático menor se están originando obviamente en el hueso cigomático, ¿no? Que hemos descrito en huesos de la cabeza. Entonces, característica del cigomático mayor, miren, tengo este hoyuelo que algunas personas tienen. O es por alteración del cigomático mayor, ausencia, o es porque las fibras del cigomático mayor se han abierto, ¿no? Entonces, aquí se produce esta mueca, ¿no? Por las características del cigomático mayor, que van desde el, repito, de su origen que describe también Tortora, el hueso cigomático, y se origina, o se insertan, perdón, en el ángulo de la boca. El elevador del ángulo de la boca, el bucinador, que hace esa función de soplido o silbar, el risorio, ¿no? Ahí está el risorio, la sonrisa. Entonces, todos estos músculos, vayamos a complementarlos con el orbicular de los ojos, en la órbita y cejas que tenemos, el orbicular de los ojos alrededor, ustedes pueden cerrar ambos ojos, o hacer el guiño, ¿no? Con el orbicular de los ojos. Por encima, cerca del vientre frontal, del occipito frontal, está el corrugador superciliar, que les permite hacer esas cejas de enojado, ¿no? Entonces ahí está el corrugador superciliar. Tenemos otro en el cuello, es el platisma. Pero ¿por qué no se menciona como músculos del cuello? Porque el platisma es un músculo superficial, está justo debajo de la piel. Y si ustedes logran visualizar a través de su cámara, miren la función del platisma. Tensa el cuello. Ahí está la función del platisma. Tensa el cuello, ¿sí? Entonces, es un músculo plano, ancho, y la característica, todos estos músculos, que están músculos de la cabeza señalados, están inervados por el nervio facial. El séptimo par craneal, ¿sí? Eso que también les quede en el resumen y en el concepto. Todos están inervados por el facial, así es que cuando ustedes lean
mención clínica de Tórtora, como la parálisis de Bell, la parálisis facial, muy frecuente por si acaso en muchos pacientes. Entonces van a haber alteraciones de estos músculos, ¿no? Entonces, por eso, ya desde ahora vayan aprendiendo acción, porque cuando lleguen a los que aprueben a medicina en anatomía, lo que van a hacer es también acción, llevar la acción de los músculos precisa, ¿no? El cerrar los ojos, las características de la parálisis facial van a poder imposibilitar, perdón, que el paciente pueda realizar la acción muscular donde esté la parálisis facial. No va a poder mover esos músculos, ¿no? Entonces ahí la importancia de aprender los músculos, origen, inserción, inervación. Tenemos músculos del globo ocular. ¿Cuáles son los músculos del globo ocular? Una manera excelente de evaluar, ya pueden evaluar la función de los músculos del globo ocular. Vayamos ubicándonos primero. Acá fácilmente el número 1, el elevador del párpado superior. Número 2 es el recto superior. Número 3 es el oblicuo superior. Número 4, el recto lateral. Número 5, el recto medial. Número 6, el recto inferior. Número 7, el oblicuo inferior. Entonces, todos estos músculos oculares reciben inervación particular, ¿no? El elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior tienen inervación por el tercer par craneal, el motor ocular común se llama, ¿no? Este que es el tercer par craneal está inervado por el troclear, el cuarto par craneal, y el 4, que es el recto lateral, está inervado por el abducen, el sexto par craneal, ¿no? Entonces ahí la característica de la facilidad de aprender, miren en concepto, agarro una imagen, yo le doy números, digo la inervación, la importancia y la acción. ¿Cómo valoro la acción de los movimientos oculares? Trazo un H. Digo a mi paciente, mire al frente y le digo, ¿no? Siga con la mirada, solo con la mirada. Muchos de los pacientes siguen con el cuello, ¿no? No, con la mirada siga mi dedo y trazo un H. Le digo que mire hacia arriba, hacia abajo, al medio, otra vez al otro lado, lo mismo hacia arriba, hacia abajo. Y con esto, que es simple semiología, voy a poder valorar la función de estos músculos, ¿no? Que está descrita en su libro fácilmente. Cómo me permiten llevar el globo ocular en abducción, en aducción, rotación hacia elevación superior, descenso hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos, además de estos músculos oculares, los músculos de la masticación. Y colaboran también en el habla, lo menciona Tórtora, ¿no? Algo que hay que resaltar de Tórtora. ¿Cuáles son? Acá le voy a poner una T grande al músculo temporal. Hemos cortado al músculo macetero, por si acaso, que se originaba en el arco cigomático, como lo describe Tórtora, y se dirigía a la rama de la mandíbula en inserción. ¿Y para qué hemos cortado al macetero? Y si se dan cuenta, acá hemos cortado la rama de la mandíbula y el arco cigomático, para ver los músculos profundos. ¿Cuáles, por ejemplo? Estos que son los pterigoideos. Este se llama pterigoideo lateral. Ahí está, pterigoideo lateral. Y tengo al pterigoideo medial. ¿Qué características de estos pterigoideos? Se originan en un detalle óseo del hueso esfenoides. Se llama el proceso pterigoides. Y miren, por ejemplo, como este pterigoideo va al cóndilo de la mandíbula. Este otro pterigoideo va y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Bien, entonces ahí están el origen y la inserción. ¿Quiénes inervan a estos músculos de la masticación? Temporal, macetero, pterigoideos. El quinto par craneal. ¿Qué es el quinto par craneal? El nervio mandibular. ¿Con qué? El nervio trigémino, perdón. ¿Con qué rama? Con la rama mandibular. El quinto par craneal es el nervio trigémino y con una división, que lo vamos a llamar la rama mandibular del nervio trigémino, quinto par craneal para estos músculos de la masticación. Entonces tenemos músculos que mueven la lengua. ¿Cuáles son los músculos que mueven la lengua? Acá tenemos al geniogloso, ahí está el geniogloso. Tenemos al estilogloso, ahí está al estilogloso. Tenemos al iogloso, ahí está el iogloso. Y tenemos a este otro que viene desde el paladar, se llama el palatogloso. Bien, entonces, los 4 que están descritos en su libro. Hay más músculos de la lengua. Estos son, repito, nuestra literatura es básica.
Entonces, estos tres están inervados por el 12º par craneal. ¿Y cuál es el 12º par craneal? El nervio hipogloso. Y este, que es el palatogloso, está inervado por el nervio vago. ¿Sí? Este está inervado por el nervio vago, el 10º par craneal. Bien, entonces ahí está los músculos que mueven la lengua. Su origen e inserción, fácil de describir. Por ejemplo, el estilo gloso se origina en este proceso de talle óseo, se llama el proceso estiloides y va al lado lateral de la lengua. Inervación, el hipogloso. Entonces, acción, mover la lengua, traer la lengua, ¿no? Entonces, ahí está el estilo gloso. Ya he dicho, origen, inserción, inervación. Y en su libro dice acción a la función. En su libro, en las tablas que tienen, dice acción a lo que es función como tal, ¿no? Entonces, está fácil de aprender. Yo lo aprendo, ustedes lo aprenden también. Los músculos de la región anterior del cuello los voy a ir mencionando como los suprayoideos y los infrayoideos. Entonces, este va a ser el digástrico, el vientre anterior. Este es el digástrico en su vientre posterior, por si acaso. Acá vamos mencionando al miloyoideo. Este es el miloyoideo, por si acaso. Y va a venir una fibra muscular. Esta fibra muscular es el estiloyoideo. Aquí falta uno, se llama el genioideo. Entonces, ¿dónde voy a poder ver al genioideo? Retrocedo la imagen, porque estos conceptos, si yo quiero aprenderlos para dar y rendir un buen examen, les decía anteriormente, tengo que entenderlos, porque si no los comprendo, no voy a poder mencionar. Miren, acá hemos mencionado al genio gloso. Luego del genio gloso está el genioideo. ¿Por qué genioideo? Porque aquí hay un detalle, se llama la espina geni, detrás de la mandíbula, y va al hueso ioides. Entonces, por eso genioideo, ¿no? Y recién viene el miloyoideo, aquí superficial. Entonces, en esta imagen lateral podré valorar a ese músculo. Entonces, esos 4 músculos son suprayoideos. Infrayoideos. Entonces, entre los infrayoideos, voy a tener a este, que lo voy a conocer como externo, el que está más anterior. Déjenme, voy y agarro mi marcador. Este lo voy a denominar externo. Acá está, este es el externo ioideo. A su ladito va a estar el homoyoideo. Entonces, muchos libros de anatomía, y lo mismo Tortora, hacen lo siguiente. Ejemplifican en un lado la parte superficial y en el otro lado de la imagen la parte profunda. Entonces divido la línea media, ahí está la línea media, divido la línea media. Agarro una lineacita media, ahí está la línea media, y digo, esto que está a este lado es superficial, esto es superficial, y esto es más profundo. ¿Por qué? Voy a cortar al esternoioideo, voy a cortar al homoyoideo. ¿Para qué? Para mostrarles a este músculo, se llama esternotiroideo, al esternotiroideo. Entonces, que va desde el esternón y termina en el cartílago tiroides. Y otro músculo, este, se llama tiroioideo, es un músculo pequeño, miren, va desde el cartílago tiroides hasta el hueso ioides. Entonces ahí están mis otros 4 músculos que se llaman infrayoideos. Y menciono origen, inserción, inervación. Inervación, toditos van a ver por el plexo cervical, C1 a C3 dice su literatura. Excepto ¿cuál? Este, que es el tiroioideo. Este recibe ramitas de C1 y C2 solamente. C1 y C2, el tiroioideo. ¿Okay? Los demás, plexo cervical, ya me los he aprendido, su inervación de todos, C1 a C3, listo, de todos, excepto el tiroioideo, que es inervado por C1 a C2. ¿Ya? En esta región anterior. En la región posterior del cuello, mencionamos a las estructuras musculares. ¿Cómo? Acá podemos reconocer igual el plano superficial y esto es el plano profundo. Mencionamos al semiespinoso, ahí está con la F, y debajo del semiespinoso al espinoso. Tengo a Nicole, lee por favor, eso es el problema. Siempre les digo, tengan cuidado con su audio. A ver, lo vamos a desactivar de acá porque si no nos va a seguir esto. Ah, está, ya nos ha desactivado. Entonces, ahí está el semiespinoso, el espinoso, el esplenio de la cabeza, que lo tenemos acá, justamente al esplenio de la cabeza. ¿Sí? Entonces son músculos de la región posterior. Vayamos con otro grupo muscular. En cuello
Tórtora hace mención de algo que lo van a profundizar en anatomía, triángulos del cuello. Se menciona el triángulo anterior, triángulo posterior, acá está el triángulo anterior, posterior, el submandibular y los límites de dichos triángulos. Agarremos uno en ejemplo. El posterior. ¿Cómo está delimitado? Dice. Está delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, toda mi línea roja. Y color negro, por el borde anterior del trapecio. Ahí está, toda la línea negra. Y por el borde de la clavícula. Ahí está también, negro. Repasando, es el borde de la clavícula. Y se subdivide en dos triángulos. El supraclavicular y el occipital. ¿Quién subdivide este triángulo? Este músculo, que se llama el omoioideo. Divide este triángulo en los triángulos del cuello, ¿no? Hay un ejemplo, no nos vamos a detener, los van a repasar los límites y el contenido, como en el submandibular, que está la glándula submandibular, por ejemplo, ¿no? Tenemos otros músculos, los vamos a esquematizar ya no en una imagen, sino en conceptos. Por ejemplo, en abdomen tenemos el recto anterior del abdomen, ¿no? Entonces muchos de ustedes a su edad tendrían que tener marcado el abdomen. ¿Qué les impide tener marcado el abdomen? Nada. Entonces ya les he dicho, una característica de todo profesional de salud, pues que hagan ejercicio. ¿Qué impide hacer ejercicio? No vamos a decir que hagan ejercicio a nuestros pacientes y nosotros no hacer ni un abdominal. Pero es muy importante saber que el ejercicio es muy importante. Recto del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno, miren, hay memotécnicos ya para aprenderme, el transverso del abdomen, y uno que lo menciona Tórtora, y en este acápite de abdomen, luego van a entender que hay que dividirlo, el cuadrado lumbar. Tórtora en esta primera parte, para conocerlo al músculo, me lo presento. Cuadrado lumbar, parte de los músculos del abdomen. Tenemos músculos del tórax que intervienen en la respiración, así lo divide Tórtora, y los que no intervienen en la respiración. Entonces, en el tórax que interviene en la respiración, el diafragma, el principal de la respiración. ¿Quién lo inerva? El músculo, el nervio frénico lo inerva al diafragma, ¿no? Y otros músculos que intervienen en la respiración, los que menciona Tórtora, intercostal externo, intercostal interno, ¿no? Ahí, I, E. Tenemos músculos en el piso de la pelvis. ¿Cuáles son los músculos del piso de la pelvis? El elevador del ano, ¿sí? Que está formado por dos fibras, dice, ¿no? Tórtora dice. El pubococcigio y el iliococcigio para Tórtora. Bien, lo dejamos este concepto a complementar posteriormente en los que prueben. Y acá tenemos otras dos fibras, el pubo rectal y el isquiococcigio, como parte del piso de la pelvis. Los músculos del periné, de la misma manera, hagas una abreviatura, el transverso superficial del periné. Tenemos superficiales, estos tres son superficiales. El bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Presentes tanto en varones y mujeres. En mujeres en relación al clítoris y en varones en relación al cuerpo peniano, ¿no? Tenemos otros en el periné profundos, el transverso profundo del periné, el esfínter externo de la uretra. Miren algunos músculos que ya no son mencionados en otra literatura y acá lo mencionan. Entonces, por eso hay que recalcar algunas características de Tórtora que agarra al padre Testut para mencionar algunos, como el compresor de la uretra, por ejemplo, el esfínter uretrovaginal y el esfínter anal. El compresor de la uretra es el que menciona y que no está en muchas literaturas, ¿no? El compresor de la uretra que está mencionado en Tórtora. Bien, tenemos de la misma manera en la porción del hombro, los que mueven el hombro, dice Tórtora. ¿Cuáles van a ser los que mueven el hombro? Pectoral mayor, dorsal ancho, deltoides, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor y el coracobraquial. Para Tórtora, esta es la agrupación. No se da en mucha literatura anatómica este tipo de agrupación en relación a este, por ejemplo, al coracobraquial. Los demás sí hay la correlación con los que mueven el hombro y esa mención que da Tórtora. Pero ojo con el coracobraquial, ¿sí? Para cuando lleguen a anatomía. Músculos del tórax que mueven la cintura escapular. Tenemos al subclavio, al pectoral menor, al serrato anterior, trapecio, elevador de la escápula, romboides mayor y menor. No hay tela de juicio en los que mueven la cintura escapular. Los del brazo. Los del brazo tenemos flexores. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el compartimento anterior
todos, miren, de extremidad superior, todos de la parte anterior son flexores. Todos de la parte posterior son extensores, un mnemotécnico. En la extremidad inferior, lo contrario. Todos los de la parte anterior son extensores y todos los de la parte posterior son flexores. ¿Sí? Entonces, algo para resaltar y para ayudarme a la comprensión. Entonces, tenemos el bíceps braquial, el brachioradial. Los extensores, el tríceps braquial, y a su lado está el anconio. Y tenemos desde el mismo brazo un grupo que lo voy a denominar pronadores y supinadores, que están más presentes en antebrazo que en brazo, pero la descripción de su literatura en mencionarlos como pronadores y supinadores acá en esta mención. En antebrazo, de la misma manera, todo este mnemotécnico ideal para aprender la característica de los músculos. Tengo al flexor radial del carpo, superficiales, ojo, al palmar largo, al flexor cubital del carpo, acá era el flexor radial del carpo, al flexor superficial de los dedos, ¿no? Entonces, estos cuatro, ¿sí? Excelente denominación de tórtora para que ustedes ya vayan comprendiéndolo. En el plano profundo, al flexor profundo de los dedos, al flexor profundo de los dedos y al flexor largo del pulgar. ¿Sí? Eso tengo en el plano profundo, a mención breve que hace tórtora. Entonces, estos conceptos son básicos, repito, siempre, eso ténganlo en cuenta, son básicos, los voy a ampliar. En antebrazo, también en la parte posterior, porque acabo de describir la parte anterior, tengo al extensor radial del largo del carpo, al extensor de los dedos, al extensor del meñique, al extensor cubital del carpo, y en un plano profundo, después de todos estos músculos que están superficiales, tengo al abductor del pulgar, al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar, y tengo al extensor del dedo índice o del dedo indicador. Miren cómo el dedo indicador tiene su propio extensor, ¿no? Entonces ahí los de la parte posterior del antebrazo. En la palma de la mano, acá hay que corregir, palma de la mano, tengo dos regiones. Miren, donde está más gruesito, lo voy a denominar la región tenar y a otro ladito la región hipotenar. En la región tenar tengo a mi músculo abductor corto del pulgar, al oponente del pulgar, al flexor corto del pulgar y al abductor del pulgar, ¿no? Entonces acá tengo al abductor, AB para referirme a abducción, ¿sí? AB, abductor corto. ¿Qué hace el abductor? Aleja de la línea media. ¿Qué hace el aductor? Acerca la línea media. Entonces acá está el aductor corto del pulgar. Entonces en esta región tengo 4 músculos, solo en esta región tenar, en la palma del mano. Y en esta otra región, se llama hipotenar, tengo otros músculos, lo voy a llamar los hipotenares. ¿Cuáles van a estar los hipotenales? El aductor del meñique, que me permite alejar de la línea media el meñique, el oponente del meñique, miren cómo actúa el oponente del meñique, y el flexor del meñique. ¿Sí? El flexor, tiene su propio flexor el meñique. Entre los intermedios, ¿qué voy a tener? Voy a tener a los lumbricales y a los interóseos, por si acaso. No se vayan a olvidar los lumbricales y los interóseos. En la espalda, a nivel del cuello, algunos que ya hemos mencionado, el esplenio de la cabeza y del cuello, ¿sí? Estos están ubicados en cuello y espalda. En la espalda propiamente, tengo al iliocostal, y el iliocostal tiene 3 segmentos. ¿Cuáles son sus 3 segmentos? A nivel de la porción cervical, torácica y lumbar. ¿Sí? El longísimo, de la misma manera, el longísimo tiene a nivel cervical, costal y torácico. Y el espinoso igual, cervical, costal y torácico. Bien, entonces acá el iliocostal es el que más se extiende a la porción de la cabeza, ¿no? Cabeza, a la porción torácica y la porción lumbar. El iliocostal es el que más proyección tiene de este grupo de músculos que se los va a denominar erectores de la columna. Hay otro grupo, se lo llama transverso espinosos, ¿no? En estos transversos espinosos tengo al multífido, a los rotadores, por ejemplo, ¿no? En los transversos espinosos tengo al multífido, a los rotadores. Y tengo otros que los voy a llamar segmentarios, ¿no? Ahí hay una serie de músculos que utiliza tórtora y los denomina segmentarios. También en la parte anterior del cuello tengo a estos que se denominan los escalenos, anterior, medio y posterior.
Bien, ¿qué más tengo? Tengo músculos del fémur. Miren la agrupación, una imagen interesante para describir a cabalidad los músculos que mueven el fémur. Unos de la parte anterior y otros de la parte posterior. En la parte anterior están descritos estos. Acá se puede ver cómo está cortado el aductor. Acá acá voy a tener el aductor corto, acá está el aductor corto, el aductor mayor y acá está cortado el aductor largo, ¿sí? Ahí está. Bien, acá está el obturador externo también, a mención de los músculos que están en la porción media del músculo. Este músculo se llama gracil, ¿sí? Ahí está el gracil. Y cerca del gracil viene esto que se llama el sartorio, las fibras del sartorio que entrecruzan, ¿no? El músculo bandera. En la parte de la región glútea, que es el glúteo mayor, está cortado el glúteo medio, acá está el glúteo menor, o mínimo, también se lo llama. Acá está el piriforme, tiene la forma de una pera. ¿Sí? Ahí está el piriforme, siempre va a ubicarse al piriforme. Ahí está el gemelo superior, ahí está el obturador interno al medio, el gemelo inferior, y acá está en forma de un cuadrado, el cuadrado femoral. Sí, ahí está. Y esto que pasa de color amarillo es el nervio ciático. Nunca hay que olvidar, ahí está el nervio ciático. Bien, ahí está una de las agrupaciones que da su libro. Músculos que mueven el fémur, la tibia y peroné. Los menciona estos, ¿no? Acá voy a tener a un lado el bíceps. Este es el bíceps femoral. Este es el semitendinoso. Y por debajo del semitendinoso, el semimembranoso. Y como su libro y muchas literaturas los denomina estos tres, son los isquiotibiales. ¿Sí? Y que mueven el fémur, la tibia y peroné. Pues. Acá está el cuádriceps. Esta banda en la parte anterior del fémur es el cuádriceps. Me menciona al vasto lateral, al intermedio, al medial, y este es el recto anterior del fémur. Ahí está el recto anterior del fémur. ¿Sí? Las cuatro fibras parte del cuádriceps. Y mueven la tibia y el peroné. ¿Por qué? Porque hacen la extensión en la rodilla, ¿no? Los músculos de la pierna en tres compartimentos, ¿no? ¿Cuáles son los tres compartimentos? Es el compartimento anterior, es el compartimento lateral y es el compartimento posterior. Fácilmente los enumero y menciono el compartimento anterior. Tengo a este que es el tibial anterior, ahí está el tibial anterior. Tengo al extensor largo del dedo gordo, al extensor común de los dedos, y cerquita y casi notorio, como menciona su libro, al tercer fibular o tercer peroneo, lo dice, ¿no? En su libro es peroné, el tercer peroneo. De manera lateral, ahí está el peroneo lateral largo y debajo del peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, ¿sí? Entonces, hay esos dos en la parte lateral. Ya se puede ver a estos, que son los gastrocnemios. Ahí están los gastrocnemios y debajo del gastrocnemio el sóleo. Aquí está de la misma manera cortados los gastrocnemios, ahí están los gastrocnemios, ahí está el sóleo. ¿Sí? Hay otro que se llama el plantar largo delgado, ahí está el plantar largo delgado. Y secciono estos músculos, ¿no? A estos músculos y voy a encontrarme con el plano profundo. Y en el plano profundo, ¿qué encuentro? Este es el tibial posterior, ahí está el tibial posterior. Este es el flexor largo del dedo gordo y este es el flexor largo común de los dedos. ¿Sí? Lo principal es ubicarme y añadir, como en esta imagen, sin nombres, origen, inserción, inervación y función. ¿Quién da la inervación a los músculos de la parte posterior? El nervio tibial. ¿Quién da a los de la parte lateral? El nervio peroneal. ¿Sí? Y de la misma manera en la parte anterior también el nervio peroneal. ¿Sí? Entonces eso hay que tener en cuenta, fácilmente de describir en la pierna. Y en la parte del pie, para terminar, que lo describe, en la parte del pie mencionamos estas características, ¿no? El abductor del quinto dedo, el abductor del dedo gordo. Acá tenemos al cuadrado plantar, en esta imagen del medio. Cortamos la imagen y tenemos al aductor. Bien, ahí están los músculos del pie. Tejido nervioso, el capítulo 12. ¿Qué mencionamos? Organización. ¿Cómo se organiza? En el sistema nervioso central, este que se divide en la parte sensitiva periférica y esto que se divide en dos funcionales, sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿no? Se vuelve a subdividir. ¿Cuáles son las funciones de mi sistema nervioso? Es la sensitiva, integradora y motora. La histología, neuronas
estructuralmente, que se divide en multipolar, unipolar, bipolar, y funcionalmente, que son estas tres: sensitiva, motora y la interneurona. No solo acaba el concepto básico del sistema nervioso en esto de las neuronas, también en la neuroglia, ¿no? Neuroglia, que es el tejido de sostén del sistema nervioso central. Tengo neuroglia en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Y conceptos, miren, colecciones de tejido nervioso. ¿Cuáles son las colecciones de tejido nervioso? Entonces voy a tener las diferentes conexiones del tejido nervioso. Ganglio, conjunto de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Núcleo, conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Nervio, un conjunto de axones por fuera del sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico. Tracto, conjunto de axones dentro del sistema nervioso central. Y sustancia blanca y sustancia gris. Sustancia blanca como el conjunto de axones dentro del sistema nervioso central, y sustancia gris como el conjunto de cuerpos neuronales, ¿sí? Entonces, básicamente para el sistema nervioso es entender la parte de una neurona, que una neurona, como la unidad estructural básica, tiene un cuerpo y tiene un axón. El cuerpo me da agrupaciones, los axones me dan agrupaciones. Y cada una tiene sus definiciones, si está dentro del sistema nervioso central o está en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, este esquemita, cuando lo vuelvan a visualizar. Y la comunicación neuronal se da por señales eléctricas. Un potencial eléctrico a través de canales iónicos, por un gradiente electroquímico. Diferentes concentraciones de sodio en un lado de la membrana, en mayor cantidad en el líquido extracelular, y en el líquido intracelular mayor concentración de potasio. Hay una serie de compuertas que alteran este gradiente electroquímico. ¿Cuáles son? Los canales permeables, las compuertas de ligado, compuerta mecánica y compuerta de voltaje. Membrana, potencial del reposo, se da por la distribución desigual de iones. Los iones no abandonan la célula y la electronegatividad ocasionada por la bomba sodio-potasio TPase. El potencial, básicamente, lo entiendo de esta manera: la despolarización, la repolarización. ¿Sí? Esta imagen es fundamental. Miren cómo me da a menos 70 el valor de reposo de una membrana. Es el término intermedio en tórtora, ¿no? Menos 70. Puede ser de menos 40, menos 100. El reposo intermedio es de menos 70. Y cómo de este menos 70, que es el reposo, llega el estímulo y produce la despolarización y luego la repolarización, ¿sí? Acá está la sinapsis química. Básicamente viene la despolarización, permite el ingreso del calcio. El calcio permite la fusión de las vesículas en la membrana presináptica, libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica, se une al receptor, modifica los canales de compuerta ligados y permite un potencial postsináptico y un impulso nervioso en la siguiente neurona. Transmisión de señales. Miren que tenemos la eliminación de neurotransmisión, difusión por degradación enzimática o por difusión o recaptación celular. Tres mecanismos. Sumación espacial, los conceptos. Sumación temporal, el concepto. Adición de potenciales en diferentes es la espacial, y la temporal es en la misma localización. Y los diferentes neurotransmisores, acetilcolina, glutamato, aspartato, GABA, glicina, son aminoácidos por si acaso. El glutamato, aspartato son excitadores, GABA, glicina son inhibidores. Está mencionado en su libro. Aminas biogénicas, ATP, tenemos el óxido nítrico, el monóxido de carbono, que también actúan como un neurotransmisor, y unos neuropéptidos como las encefalinas, ¿sí? Que los tenemos como neuropéptidos. La anatomía de la médula espinal, las características de las meninges que dan la recubierta o la protección externa, características propias de la médula espinal, entre 42 a 45 centímetros, una configuración interna, los sugiero de la misma manera, estudiarlo en esta imagen sin nombres, ¿no? Cordón posterior, cordón anterior, acá anterior, cordón lateral, la sustancia gris, las astas posteriores, la asta anterior, básico para entender que el mecanismo de la función de la médula espinal. Cómo entra la función sensitiva desde las astas posteriores, comunicación con la interneurona que está de color lila en esta imagen, y sale la información motora con la parte roja y con la parte de color verde. Puede ser al sistema músculo-esquelético o a las vísceras, y para producir secreción glandular, como está en esta imagen, ¿no? Entonces, las vías del procesamiento aferencial y eferencial, que está explicada en esta imagen, por las vías que vamos a estudiar, y la organización de los nervios espinales, ¿no?
Es un excelente resumen de la organización de los nervios espinales. Esa organización a través de los diferentes plexos, braquial, cervical, lumbar, ¿no? El plexo coxígeo. Y acá la fisiología, lo que les decía. Para llevar la información, la médula espinal es una carretera de información. ¿Quién lleva información del dolor, por ejemplo? El tracto espinotalámico anterior. Nunca me voy a olvidar. ¿Quién lleva el dolor? Tracto espinotalámico anterior. Gracili cuneiforme, que es el cordón posterior, llevan información sensitiva. Tracto discriminativo, como dice su libro, ¿no? Y de la misma manera, las características de la vía córtico-espinal, que viene desde la corteza cerebral y lleva información motora a la médula espinal. Ahí está córtico-espinal. Tenemos la vía piramidal, directa, indirecta, que es la córtico-espinal lateral y la anterior. Y tenemos la vía accesoria. ¿Cuál es la accesoria? La supraespinal, retículo espinal, vestíbulo espinal. Esas son vías motoras accesorias que van por la médula espinal, ¿sí? Y esta es básicamente la función del arco reflejo. Como llega la información sensitiva, tocan una aguja, un clavo, ¿y qué es lo primero que hacen como arco reflejo? La información no llega hasta el área cerebral, solo en la médula espinal se procesa. Y viene el movimiento de retirada. Ustedes tocan algo caliente y lo primero que hacen es retirar. Y este es el circuito básico. Tortora explica, ¿no?, el movimiento o los diferentes arcos reflejos, el extensor cruzado, ¿no?, por ejemplo. Entonces, para complementar su lectura. Bueno, hubiera querido abarcar más y quedarme con más conceptos. Les he dejado algunas diapositivas en la presentación o en el video para que puedan repasarlo posteriormente. Bueno, entonces, particularmente, como siempre les dejo frases, todo particularmente lo debo a mi carrera, en mi vida profesional, en mi característica de superación personal, en la característica de ser lo que soy actualmente, se lo debo a mi carrera. Entonces, repito, háganlo todo lo que están haciendo de manera apasionada, con amor, eso siempre, de verle y sobresalir por lo que es su carrera y entregarle a la población lo mejor de ustedes y ayudar con su mejor formación, hace mucho, ¿sí? Hay personas que les necesitan profesionales bien formados. Bueno, eso es todo, doctora, muchas gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la presentación y por el tiempo empleado también. Doctor José Llanos ya es coadministrador, ya puede compartir pantalla. Muy buenos días, doctora. Le agradezco.